bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy tengo una sorpresa y es que no voy a estar sola. Va a estar conmigo mi amiga Marta. Hola. Marta tiene también un canal de YouTube y redes sociales de su proyecto propio que se llama Crafting Natura y hemos decidido hacer una colaboración juntas porque es cierto que la parte de la sostenibilidad, la ropa, etcétera, etcétera, nos une. Entonces el vídeo de hoy es una colaboración entre su canal y el mío. Vais a encontrar vídeos en ambos canales. ¿Qué vais a encontrar en este vídeo? Pues veréis, hemos decidido hacer como una especie como de reto. Y el reto consiste en ir a una tienda de ropa de segunda mano sostenible que se llama, de ropa de segunda mano que se llama La Sostenible, que hay en Alcalá de Henares, y elegirnos mutuamente una prenda que consideremos, después de haber mirado nuestros Pinterest, que nos puede gustar, llevárnosla a casa y personalizarla. Y luego nos quedaremos de nuevo para regalárnosla mutuamente. Entonces en este vídeo vais a ver todo el proceso de la preparación de la prenda que haga para Marta. Y luego en el canal de Marta veréis el vídeo con la preparación de la prenda que ella haga para mí. Y luego veréis en este vídeo la apertura de la mía y en el suyo la apertura de la suya. Esa es la idea. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Pues, bueno, soy Marta, ya me han presentado. Y ahora mi labor es enseñarte pues un poco mi estilo. Tengo dos carpetas de Pinterest que te pueden interesar para un poco ver. No tengo la carpeta de paleta de colores, pero creo que se puede ver a medida que vamos pues, pasando un poco que me ciño a naranjas y verdes. Y te sientan bien, porque tú eres otoño profundo. Me gusta bastante, no lo puedo negar. Hay algún azul por aquí, pero en general con esos dos tonos seguro que aciertas. Y bueno, luego ves que muchas de las prendas, o bueno, algunas están estampadas o tienen algún bordado, o así, quizá un estilo como, o sea, un print como más étnico, o la pana también me gusta mucho. Flores, girasoles, todo esto me encanta. Y luego tengo otra carpetita, a ver si la encuentro, que me he guardado yo ahí proyectos que creo que son posibles de hacer con un mínimo de conocimientos de costura. O son ideas como más creativas. A ver, aquí Este es el proyecto. sí, o sea, son en la mayoría Qué chulo de casos son como piezas que han unido pues varias telas o varias prendas. Varias telas, varias prendas en una misma. Entonces salen cosas bastante guays. Bueno, luego está este tipo de cositas que me gusta porque tienen como más un estilo más de sport quizá. Pero bueno, ahí ya ves. Que es como estilo patchwork también. Bueno, como los pantalones que llevo ahora. Sí, tengo que no unos sé si guardados. salen un poquito. Son pantalones de pana que se han hecho pues con cuadraditos de distintas prendas de la misma tela. No sé, tú luego te guardas esto y lo vas consultando si quieres en la tienda. Me parece bien. Y así a ver si encontramos algo. Porque también el problema de ir a un sitio de segunda mano es que no podemos llevar una idea preconcebida porque no sabemos lo que vamos a encontrar. Tienes que tener más clara la idea del estilo y cuando veas algo allí decir esto. Claro. Y luego ya en casa pues más planear lo que puedes hacer en torno a esa prenda. Yo creo que es el procedimiento a seguir. Así que Pues vamos nos vamos a ir a la tienda.
Han pasado varios días ya desde que fuimos Marta y yo a la tienda. Hubo un día que no me daba tiempo a ponerme a grabar y a explicar lo que iba a hacer, pero sí tenía tiempo de echar un rato de labor y dije, venga, o empiezo. Y entonces empecé a grabar lo que voy a hacer y que veréis. Entonces, bueno, vais a ir viéndome con diferentes ropas a lo largo de varios trozos del vídeo, porque lo voy a ir grabando cuando tenga el momento de ponerme. Y hoy os voy a contar lo que voy a hacer. Al final compré 4 cosas, pero una no cuenta porque es un trozo de tela de pana. Compré un pantalón de pana, el pantalón marrón, ¿vale? Que ahora vuelvo a poner la imagen aquí porque lo enseñé en la tienda, ¿vale? Pero para que lo veáis. Recordéis cuál ha sido de las imágenes que grabamos en la tienda. Compré un jersey marrón oscura, que también salió, ahora lo vuelvo a poner. Y compré una camisa que es para sacar tela de ella, no es para la camisa en sí. Y compré un trozo de tela de pana que en la tienda de la Soste tienen cajones con diferentes cosas de tela para retales y tal, y me llevé ese retal. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo estuve viendo el Pinterest de Marta, de hecho volví a verlo antes de empezar a coser para sacar ideas definitivas, que eso va a salir ahora en las imágenes de cuando empiezo a coser. Os voy a enseñar así como en la propia tablet cosas. Que también salieron cuando estuvimos Marta y yo viendo su Pinterest. Y mi idea es, el pantalón es como corto, o sea, tipo no es largo, es tipo un poco pirata. Y a Marta no le gustan los pantalones pirata, me ha dicho, porque no le ve el sentido, ¿vale? Si es largo es largo y si es corto es corto. Pero lo de ser medio ahí como altura, tobillo, me dijo que no le emocionaba. Así que voy a coger con ese trozo de pana azul y lo voy a alargar unos 10 centímetros, que es más o menos lo que creo que le puede faltar al pantalón para ser largo. Porque antes en la tienda estuvimos viendo como posibles cosas. Entonces decíamos, pues, como para puntualizar un poco, por ejemplo, no me gusta a Marta no le gustan ni las mangas francesas ni los pantalones a medias, ¿vale? Pues ya lo sé, y entonces lo que elegí era todo largo, no medias mangas. Y este pantalón, que sé que lo elegí a conciencia corto, lo voy a alargar. ¿Por qué? Porque en esa parte del enganche de una tela con la otra quiero bordar florecitas, porque me dijo que le gustan los girasoles. Entonces mi idea es bordarle girasoles así con las hojas y los girasoles pequeñitos, ya veré cuántos, en el pantalón, como si salieran un poco, bueno, no es de la tierra, parece, bueno, del azul, ¿no? Como del cambio de pantalón salen girasoles, del cambio de tela. Entonces voy a hacerle girasoles bordados alrededor. Si no, me arrepiento del tiempo que me puede llevar eso, pero bueno, lo vamos a intentar. Buscar un patrón de girasol facilito y tejeré girasoles. Eso por un lado para el pantalón. Luego, los bolsillos de atrás se los voy a forrar con la tela de la camisa, ¿vale? Pues por darle un punto más boho, porque el estilo de Marta, cuando vimos su Pinterest, era bastante boho chic, y creo que girasoles con eso pues puede quedar bastante bien. Y para terminar, la idea que he tenido es que, así como encima del corazón, voy a tejer otro girasol más, pero quizás solo, no el tallito con la planta, sino solo la flor del girasol. Así que ese es el proyecto. Voy a empezar por coser el pantalón porque necesito poder bordar encima, y a ver qué tal, y ya me pondré después, cuando termine el pantalón, me pondré con el jersey. Y pues las imágenes que vais a ver a partir de ahora seré yo en diferentes días haciendo las diferentes partes. Así que vamos a ello.
Hola. Pues esta es la parte final del vídeo antes de quedar con Marta. Vale, ya tengo terminado el proyecto, sé que Marta también lo tiene y hemos quedado para dárnoslo el próximo fin de semana. Así que lo tengo ya terminado, lleva un tiempillo, os lo voy a enseñar. Y nada, os voy a decir que me siento muy insegura, ¿vale? Porque yo quería que ambas partes combinaran y... bueno, pueden combinar, pero la gama de colores al final del bordado del jersey y del pantalón no es la misma. No son incompatibles, pero no es la misma. Y pensé en bordar también girasoles, que es lo que he bordado en el jersey, en el pantalón, pero ya me parecía sobrecargarlo demasiado. Así que al final eso no ha salido como yo quería. Si hubiera encontrado una camisa que para poder hacer la parte de los cuadros del pantalón de ese color, pues hubiera sido de ayuda, pero la única que encontré que compaginara también con la pana azul, que fue la única que encontré, pues es la que había. Así que ha resultado así. Pero bueno, esto es lo que tiene hacerlo con cosas de segunda mano, que no tienes todos los materiales que quieres, ¿no? Y luego pues quería bordarle un girasol sí o sí, porque sé que le gusta mucho y pues eran mis limitaciones. Podía haberle bordado una flor con azul, rojo o blanco, pero iba a parecer eso el Atlético de Madrid, no sé. En fin, no sé si es el Atlético de Madrid, no sé si a Marta le gusta el fútbol. Y luego la otra cosa con la que me siento muy insegura es con el pantalón, porque le ajusté un poco la cintura porque le pedí las medidas a Marta, pero no sé si me he pasado. Si no, bueno, tiene donde soltar y soltaría, ¿vale? Pero esas son las dos cosas que me preocupan mucha inseguridad. Bueno, y una tercera cosa que me preocupa mucha inseguridad. Que Marta tiene una creatividad mucho más alta que la mía, mucho mayor, ¿no? Entonces, yo me he preocupado que con mis capacidades y herramientas saliera bien y sea bonito y sea ponible, etcétera, etcétera, pero por alguna razón ilógica, pues pienso que va a ser menos, no sé. No me siento tan creativa como Marta. Así que nada, os lo voy a enseñar y ya pues el próximo trocito del vídeo será que nos entreguemos la una a la otra la ropa y pues mostrarla y cerrar el vídeo, cada una el suyo. Aunque esto lo teníamos puesto y si os soy sincera no me acuerdo, haciendo aquí un hilo, lo voy a cortar, no me acuerdo, tengo que revisar nuestras notas de en qué vídeo salía qué. O sea, yo entiendo que voy a mostraros la ropa ahora y os voy a contar lo que he hecho. Luego Marta lo enseñará su vídeo y yo enseñaré en este vídeo lo que ella me ha regalado. Y si luego queréis ver el proceso contrario, pues obviamente lo tenéis en el vídeo de la otra persona. Que por cierto, el vídeo de Marta está en inglés, porque Marta, su canal está en inglés. Así que bueno, pues vamos a venir. Vamos a empezar por de arriba abajo, no sé, estas lógicas estúpidas. Bueno, este es el jersey que le elegí, ¿vale? Y así ha quedado el girasol. ¿Parece un girasol? Espero que sí. Tenía unos hilos así como... de estos que van cambiando de color. Y son los que he usado. No sabéis lo que me ha costado tejer en esta lana. Porque, claro, tiene un agujero muy gordo y era muy difícil para poder marcar bien los contornos, ¿vale? Y además he tenido que hacer con bastante vuelta para que quede muy acolchadito, de modo que fuera vistoso, porque es que se quedaba comido dentro de la lana. Y luego le he puesto por detrás entre tela adhesiva para que no se le vaya a enganchar todos los hilos que tenía. Así que nada, esto es lo que he hecho en el jersey, no lo he tocado más, ¿vale? Pensé en ponerle los puños, pero es que con lo que me costó coser dije, mira, esto, bordar, dije, esto no va a salir bien, no va a quedar bien. Y no me gustaba la gama, o sea, puños del color de la camisa que compré para cortar, ¿no? No me gustaba cómo iba a quedar la gama y dije, pues mira, lo dejo así. Así que nada, este ha sido el jersey. Y luego el pantalón. Este es el pantalón de pana que elegí. Lo he alargado bastante, ¿vale? Bueno, esta parte no, esta parte está sobre lo otro.
porque si no iba a quedar demasiado sobre la base anterior, ¿vale? Del pantalón. Y lo que sí he alargado ha sido este trozo de aquí, porque me dijo una cosa que ya le gustaban los pantalones largos, pero que los tobilleros no entendía el porqué de los pantalones tobilleros. Cosa que a mí pues me gustan los tobilleros, bueno, los que están hechos a tobillero para la gente alta, como yo soy bajita me quedan normales, entonces me parecen maravillosos los tobilleros. Entonces bueno, le he alargado el pantalón con pana, ¿vale? Esta pana está doble porque es más fina que esta de aquí, y he puesto esta franja en medio para hacerla como más divertido, ¿vale? Porque sé que a Marta le gusta el rollo así, pantalones patchwork. Y luego por detrás también le he puesto un detalle pues por animarlo un poco más, ¿no? Y luego le cogí la cintura porque pues las medidas imaginé que le iba a hacer falta. Si no, esto lo puedo soltar. He cogido bastante, ¿vale? Y nada, así es como ha quedado el pantalón. Entonces dije, ¿qué hago? Le bordo aquí unos girasoles, pero es que pues no terminaba de verlo, así que al final ha quedado así. Luego, por ejemplo, pues he hecho así detallitos de, no sé si se aparecerán en la cámara, de bordadito aquí, las puntaditas por aquí, bueno, pues por darle algún detalle, ¿no? Y esta parte de abajo, no, esta parte está hecha a máquina. Y nada, así es como ha quedado. Tengo un montón de curiosidad por ver qué ropa eligió Marta para mí, porque pues no, obviamente no lo sé, y qué es lo que ha hecho con esa ropa. Lo único que es cierto que al final se nos ha alargado la vida porque pues por unas y por otras las dos estamos muy ocupadas, y le voy a dar una ropa de súper invierno que no se va a poner hasta el invierno que viene, pero no pasa nada. Hola, pues después de toda la preparación, hoy es el gran día y nos vamos a desvelar la una a la otra lo que hemos preparado. Para que entendáis la dinámica, en este vídeo vais a ver lo que Marta me da a mí, y en el vídeo de Marta veréis lo que yo he estado preparando para Marta, que habéis visto que he estado haciendo en las tomas anteriores. Así que, pues, a ver. Tengo tres cosas, ¿vale? Vale. Entonces, ¿tienes los ojos y te las doy? Venga, ¿hago así? Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la primera. Aquí la tienes. ¿No abro hasta que esté todo? No. Ahora abre y luego te paso la otra. ¡Ah! ¡Qué mono! Ay, los botones y todo. Espérate, ¿los botones los has hecho tú? Sí. Madre de Dios, qué trabajo más grande. Es súper bonita, mirad. Espérate, me voy a acercar, que la vean. Es una camisa. Ahí la leche. La camisa era totalmente de color terracota. Sí, cosa teja. Sí. Y entonces estoy viendo esto bordado y luego los botones los has hecho con... ¿Cómo se llama esto cosa? Con arcilla polimérica. Con arcilla polimérica. ¿Se ve? Espera, que hay como mucha luz. A ver si la cámara... Ahora. Ahí está. Entonces están todos, hasta los de la manga, que acabo de darme cuenta. Es súper bonita, ¿ves? Ya te dije yo que yo no iba a llegar a tanto. Bueno. Muy chula. Me hace un chile, ¿sí que te gusta? Vale, pues... Ay, sí, perdón. Por favor. Pues esta cosa. Aquí lo tienes. Hola, este es el sashiko. Sí. El bordado sashiko. Bordado sashiko. Básicamente ha sido todo. El pantalón. Muy guay también. Espero que te quede bien. Hombre, yo espero que sí. ¿Qué talla es? No sabemos la O sea, talla. le metí la... Sí, porque la medimos esta porque me dijiste... las medidas. Sí. Yo tengo miedo con eso. Bueno. Bueno, es un pantalón y entonces en el bajo me he hecho con la técnica de bordados así, pues estas florecitas, por así llamarlas. Sí. Intenté que pegase un poco con la parte de arriba para que fuera todo en la línea. Muy chulo. Muy trabajazo. Vale. Y luego tengo la última pieza. Yo tengo dos, ¿no? No pasa nada. Abrimos la cajera. A ver cómo todo esto. Esto sí que no me lo esperaba. Esto yo creo que es lo que más tiempo me ha llevado. Porque Madre de Dios, ¿qué has era una hecho? falda. ¡Hala! Era una falda con que me gustó la tela y dije, ¿qué puedo hacer con ello? Porque la ¡Qué falda bonita! era de tubo y no me convencía, pero la tela me gustó mucho. ¿Y los laterales eran telas que tú tenías? Sí. Qué trabajazo sabe esta mujer. ¿Veis la mochila? ¿Me he acercado con el pantalón? Sí, que me he acercado. Y esta era la tela de la falda.
¡Hala, qué bonito! Muchas gracias. ¿Tú? Sí, mucho. Joder, qué trabajo te has dado. Incluso has hecho los cierres, madre mía. O sea, lo he hecho con la idea de que te vaya a durar y te vaya a servir. Sí, y por sí. dentro, mira. Tiene las forras. Ah, las has hecho bolsillo. Sí, sí. Claro, y el forro también es de la. Ah, es de la de falda. la propia sí. ¡Qué barbaridad! Has pasado. Ha sido un placer. Y además he aprendido muchísimo en el proceso, que nunca había hecho una mochila. Y Yo una ya vez sabes, le hice como una carterita a Rafa y sí, es complejo. laborioso. Los acabados no son Chulo. perfectos. No, O sea, obviamente, pero normal. No soy profesional, pero... Está súper chulo. Muchas gracias. Pues nada, creo que este es el fin de este vídeo. Bueno, pues... Bueno, ahora que sí, ¿no? Adiós, sí. Así que espero que os haya gustado esta parte del proceso y os animo a ir al canal de Marta. Obviamente el vídeo va a estar por aquí arriba. Creo que lo voy a poner ahora que termino, ¿sabes? En la Vale. tarjeta. Y también estará la cajita de información para que podáis ver la otra parte. Como he hecho todo. ¡Qué bien! Y nada más, que cualquier duda o cualquier cosa la dejéis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto. Chao.